En esta oportunidad vamos a explicar el procedimiento paso a paso para configurar un túnel manual entre dos routers Cisco. El túnel manual se puede definir como una conexión punto a punto entre dos dispositivos, en este caso serán routers Cisco, capaces de soportar tráfico IPv6. Como podemos observar en la imagen, la idea de este túnel es conectar los dos segmentos, las dos islas IPv6, aprovechando la infraestructura de red IPv4 existente en la actualidad. El túnel básicamente lo que hace es agregar un encabezado IPv4 a los paquetes IPv6 que se generan en los extremos en las islas con el fin de poder ser transportados a través de la infraestructura IPv4. Por supuesto, al final del recorrido se realiza el respectivo proceso de desencapsulamiento, con lo que se puede leer el tráfico IPv6 nativo sin ningún problema por alguno de los hosts. Para el ejemplo, vamos a implementar la topología que vemos en pantalla, en la cual podemos observar que en los routers de borde existe una interfaz del loopback, la cual simulará el flujo de tráfico IPv6 nativo. La idea del túnel que vamos a configurar es entonces crear un camino, un mecanismo, para que este tráfico IPv6 pueda fluir entre el router 1 y el router 3 a través del router 2, teniendo en cuenta que este último no tendrá el soporte para el tráfico para los paquetes IPv6. Esta topología entonces, para este caso, vamos a implementarla sobre el software GNS3, que a su vez está funcionando sobre el sistema operativo Ubuntu 12.04. Podemos observar aquí entonces la topología ya creada dentro del GNS3. Vamos a dar clic en el botón del play para iniciar los routers y seguidamente vamos a dar clic en el botón de consola, lo cual nos va a crear como una especie de hipervisor, hiperterminal, para poder ver en detalle el proceso de arranque de cada uno de los tres routers que tenemos configurados en este caso. Para este ejemplo, para esta topología, se utilizaron routers Cisco 3640, los cuales están funcionando sobre la versión 12 del iOS. Esto a la larga no debería representar mayor problema, ya que versiones recientes cuentan con el soporte nativo para el protocolo IPv6. Acá entonces vemos el proceso de arranque. Lo que vamos a realizar a continuación va a ser configurar las interfaces del router, además de los parámetros básicos. En este caso será únicamente el nombre de host. Acá podemos ver entonces que ya está finalizando el proceso de arranque de cada uno de los routers. Vamos a omitir el proceso del asistente de configuración en cada uno de los routers, puesto que para este caso no va a ser necesario configurar todos los parámetros que se muestran dentro del asistente. A pesar de ser un simulador, en el GNS3 el proceso es
bastante, por no decir casi que exacto, a tener un router físico. Es una de las grandes ventajas de este software para trabajar este tipo de implementaciones, si no se cuentan con los equipos físicos. Bien, en este caso vamos a trabajar sobre el router 1. Ya configuramos el nombre de host. Ahora procedemos a configurar la interfaz serial. Recordemos que esta interfaz funcionará sobre protocolo IPv4. Vamos a realizar el mismo procedimiento sobre el router 2, recordando que para este caso router 2 debe tener una interfaz serial conectada a la red 10.10.10.0 y la otra interfaz conectada a la red 10.20.20.0. Finalizamos el proceso en el router 2 y procedemos a realizar el mismo proceso en el router 3. En router 3 entonces se tendrá que configurar únicamente una interfaz serial que irá conectada directamente al router 2. Con esto finalizamos la configuración. Ahora vamos a comprobar si las interfaces quedaron bien configuradas y hay al menos conectividad directa entre cada uno de los routers. Por supuesto, como aún no se ha configurado un protocolo de enrutamiento, el router 1 no podrá ver al router 3 y viceversa. La verificación de interfaces se puede hacer mediante el comando show IP interface brief, la cual nos mostrará un resumen de configuración de cada una de las interfaces. Se puede realizar una prueba de ping de router 1 a router 2 y de router 2 a router 3 para verificar que todo esté funcionando en orden. Una vez configurado el direccionamiento IPv4 en las interfaces de los diferentes routers, el siguiente paso será entonces configurar un protocolo de enrutamiento dinámico
el cual va a permitir la conectividad total entre cada uno de los routers. En este caso, el protocolo de enrutamiento elegido fue OSPF. Recordemos que este protocolo de enrutamiento va a funcionar exclusivamente para anunciar las redes IPv4 configuradas. Es decir, aún no estamos trabajando el protocolo IPv6. Finalizamos la configuración del OSPF en el router 1. Vamos a realizar lo propio en el router 2. Dejamos las dos ventanas de los visores abiertas para ver el preciso segundo en el cual OSPF hace su función y los routers pueden verse entre ellos. En este caso ya hay una adyacencia entre el router 1 y el router 2. Entonces vamos a configurar la segunda red en el router 2, es decir, la red IPv4 existente entre el router 2 y el router 3. Vamos a realizar el mismo proceso. Vemos nuevamente que se logra la adyacencia entre el router 2 y el router 3. Ya tenemos en cuenta que como las adyacencias se lograron, se supone que debería haber conectividad entre los routers de borde, es decir, entre router 1 y router 3. Esto se puede realizar mediante una prueba de ping, verificando las tablas de enrutamiento o cualquier otro mecanismo. Luego de configurar el protocolo de enrutamiento, lo que vamos a hacer es crear y configurar las interfaces de loopback en cada uno de los routers. Recordemos que estas interfaces de loopback van a estar configuradas con una dirección IPv6, por lo cual es importante tener en cuenta que el comando preciso para que pueda recibir la dirección IPv6 va a ser IPv6 address. Recordemos que para IPv4 es simplemente IP address. Como se trata de una dirección IPv6 la que se va a agregar, entonces utilizamos el comando IPv6 address. De igual manera, para verificar que quedó bien configurado, se utiliza el comando show IPv6 interface brief. Si lanzamos solamente el comando show IP interface brief, el router nos va a mostrar el estado de las interfaces IPv4. Si agregamos entonces el parámetro show IPv6 interface brief, nos mostrará la configuración de las interfaces IPv6. Luego de esto, vamos a activar un protocolo de enrutamiento que anuncie las redes IPv6 que acabamos de crear en las interfaces de loopback. En primer lugar, se debe ingresar el comando IPv6 unicast routing, el cual simplemente habilitará el enrutamiento de tráfico IPv6 en cualquiera de las interfaces del router. Seguidamente, sobre la interfaz del loopback,
que es donde estamos manejando el tráfico IPv6, vamos a habilitar un protocolo de enrutamiento que soporte IPv6. En este caso, el protocolo elegido fue RIP-NG, que es simplemente el protocolo RIP con el soporte para enrutamiento de tráfico IPv6. La sintaxis para configurar este protocolo será con el comando IPv6 RIP, el nombre del proceso de enrutamiento puede ser cualquiera. En este caso, el nombre fue configurado como IPv6 Service, repito, puede ser cualquier nombre según la necesidad, seguido del comando Enable para habilitarlo. Con esto vamos a lograr publicar las redes IPv6 para que haya conectividad entre las islas IPv6 que acabamos de crear. Ahora se va a crear el túnel como tal, que dentro del router va a visualizarse como una interfaz lógica similar a una interfaz de loopback, por ejemplo. Para crear la interfaz de túnel se realiza con el comando de configuración global interface túnel y el número que se le quiera asignar a dicha interfaz. Es necesario agregar también una dirección IPv6 al túnel mediante el comando IPv6 address. Luego ingresamos el comando tunnel source, es decir, el origen del tráfico IPv6. En este caso será la interfaz serial 00, seguido del comando tunnel destination, es decir, hacia dónde está dirigido el tráfico IPv6 de este túnel. En este caso utilizaremos la dirección IP 10.20.20.2, que es la dirección configurada en la interfaz serial 00 del router 3. Luego ingresamos el comando tunnel mode IPv6 IP, es decir, el modo en el que vamos a crear el túnel. Dentro de este comando existen varias opciones para crear túneles, por ejemplo los túneles GRE, que serán objeto de investigación en otra presentación. Finalmente, a esta interfaz de túnel es necesario ingresarla al proceso de enrutamiento RIP-NG, por lo cual ingresamos el comando IPv6 RIP IPv6 Service, el nombre del proceso, y Enable. Con ello finalizamos la creación de la interfaz de túnel con todos los parámetros necesarios y adicionalmente la estamos incluyendo dentro del proceso de enrutamiento IPv6. Vamos a realizar el mismo procedimiento sobre el router 3. Creamos la interfaz. Vamos a asignar una dirección IPv6. Vamos a configurar la interfaz origen, que igualmente será la interfaz serial 0. Vamos a configurar el destino del túnel, que en este caso será la dirección IP 10.10.10.1, es decir, la dirección IPv4 de la interfaz serial 0 en el router 1. Configuramos el modo en que queremos configurar el túnel.
y reportamos la interfaz para que participe dentro del proceso de enrutamiento RIP-NG. Una vez finalizada la configuración de las interfaces de túnel, lo que resta será verificar la conectividad IPv6 entre los extremos. El GNS3 ofrece una opción de capturar el tráfico para posteriormente ser analizado específicamente dentro del Wireshark para poder ver la estructura del paquete como tal. Si realizamos la prueba de ping entre los extremos, es decir, entre la interfaz loopback de router 1 y la interfaz loopback de router 3, lo que vamos a observar es que a los paquetes IPv6 se les agrega, como dijimos al principio, un encabezado adicional IPv4 que va a permitir que este paquete viaje a través de la estructura de red basada exclusivamente en IPv4. Vamos a analizar el tráfico con Wireshark. Vamos a filtrar los paquetes ICMP versión 6. Aquí están. Y acá podemos ver que efectivamente al paquete IPv6 se le está agregando un encabezado IPv4 adicional que va a permitir que viaje a través de esta infraestructura de red. Vemos las direcciones de origen y de destino, que serán las direcciones IPv6 de los túneles que acabamos de crear. Con ello finalizamos la configuración del túnel manual. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes y hasta una próxima oportunidad.